Esta vez se trataba de un total desconocido, el oso perro. Recién llegado de Asia, este forastero estaba acostumbrado a luchar y romper huesos, así que no se amedrentaría ante nada. El oso perro emigró de China y Mongolia y cruzó el estrecho de Bering hasta llegar a Norteamérica hace 23 millones de años. Justo en el momento en el que el superdepredador norteamericano, el hienodonte, desaparecía del mapa. Los científicos sospechan que no fue una coincidencia. Seguramente eran mucho mejores depredadores si los comparamos con el hienodonte. Por eso creemos que es muy probable que su llegada fuera la causa última de la extinción total del hienodonte en Norteamérica. Ahora que el hienodonte se había extinguido en Norteamérica, los osos perros se enfrentarían a su único competidor, el cerdo Terminator. Estos últimos confiaban en su tamaño y en sus mandíbulas, dos características que sus ancestros habían perfeccionado para vencer al hienodonte. Pero los osos perro contraatacaron con armas mucho más evolucionadas. La primera de ellas, la velocidad. El cerdo, con sus músculos superdesarrollados y su peso, solo podía vencer en distancias cortas. En las grandes llanuras el oso perro tenía ventaja, pues estaba diseñado para recorrer grandes distancias tras sus presas, que cada vez eran más difíciles de atrapar. Si nos fijamos en el esqueleto de este animal, vemos que es mucho más sofisticado, mucho más veloz. Las patas de los caballos o de los camellos son más largas, así que si tenía que correr para atrapar a su presa, su velocidad y resistencia eran grandes ventajas. Su segunda arma eran sus dientes. El entelodonte comía bien porque sus mandíbulas y sus dientes eran capaces de desgarrar la carne y romper los huesos hasta alcanzar el tuétano de sus víctimas. Pero los osos perro también podían hacerlo, e incluso superarlo. Eran muy buenos mordiendo, comiendo y rompiendo huesos. Tenían una dentadura mucho más afilada que la del entelodonte. Estos últimos, por ejemplo, presentaban caninos poco afilados. Supongo que porque pasaban la mayor parte del tiempo rompiendo huesos. Este otro animal jamás hacía eso. Sus caninos cortaban muchísimo mejor, mucho mejor que los de cualquier entelodonte. Los recién llegados estaban mejor equipados de lo que lo habían estado jamás los entelodontes. Los osos perro eran más rápidos y mordían mejor que el cerdo Terminator. Pero aún les quedaba una tercera herramienta en la manga. La más mortal que jamás se ha visto sobre la faz de la Tierra y que el entelodonte nunca poseyó. El oso perro tenía un cerebro mucho más desarrollado. Se parecía mucho más al de los animales más actuales. Donde el entelodonte solo tenía un cerebro arcaico y simple, el oso perro presentaba un neocórtex mucho más amplio, más desarrollado. Era un animal mucho más sofisticado. En lugar de desarrollar su capacidad cerebral, el entelodonte había respondido al reto del Mioceno con un desarrollo meramente físico. Había crecido. Durante casi 20 millones de años había controlado su mundo a base de fuerza bruta. Pero ya no era suficiente. A partir de ahora, el cerebro sería lo que decidiría quién ganaba y quién perdía en la lucha por la supervivencia. Los mamíferos se vieron atrapados en una carrera armamentista especial. Al parecer, el entelodonte ya no iba a tomar parte en ella. Un cerebro escasamente desarrollado lo había puesto en desventaja. Él siempre se había dejado llevar por su instinto, por unos estereotipos bastante predecibles. No era un animal inteligente. En el cuadrilátero, el cerdo Terminator habría ganado sin problemas gracias a su tamaño y a su fuerza. Pero la supervivencia depende de algo más, y ahora el oso perro tenía ventaja. En la actualidad, los depredadores inteligentes como los lobos son capaces de elaborar planes de ataque para vencer a presas de mayor tamaño, como cazar en grupo. El oso perro podría haber seguido la misma estrategia para vencer al supergorrino.
Fue muy difícil para el cerdo competir contra el oso perro. Incluso el más grande de los cerdos Terminator tendría problemas para vencer a un grupo coordinado de oso perro. Eran más pequeños y tenían menos fuerza, pero eran más listos. Por eso lograban robarles la comida a sus competidores. Es probable incluso que utilizaran diversas estrategias para despistar, para burlarse de los más grandes. A lo mejor incluso lograban vencerlos en un combate físico. Presentaba varias ventajas. Sus dientes estaban más afilados, era mucho más veloz y también más inteligente. El tamaño de su cerebro era mucho mayor si lo comparamos con el tamaño total del cuerpo. Su cerebro era mucho mayor que el del entelodonte. Está claro que tenían las de ganar contra el entelodonte. Desde su llegada a Norteamérica, el oso perro tardó unos pocos millones de años en eliminar por completo al cerdo Terminator. Su comida favorita, los calicotéridos, también se había extinguido. Sin su alimento principal, imprescindible para mantener a semejante mole, el cerdo monstruoso no tuvo más remedio que enfrentarse directamente al oso perro para conseguir otras presas. Pero no había para todos. El tamaño descomunal que siempre le había garantizado el éxito ahora se convertía en una desventaja. Llegó un momento en el que crecer ya no era una ventaja, porque la comida era tan escasa que necesitaban demasiada cantidad para sobrevivir, y conseguirla podía costarles caro. La ingesta de calorías no compensaba el inmenso gasto de energía que se derivaba de la caza y la búsqueda de alimento. Al no lograr la cantidad de calorías necesarias, el cerdo Terminator fue el último entelodonte sobre el planeta. Si tu fuente principal de alimentos se extingue, las probabilidades de desaparecer también son muy altas. Crecer no garantizará tu presencia en el futuro. A pesar de la rápida desaparición del entelodonte, su evolución fue todo un éxito. Dominó su entorno durante casi 20 millones de años. Tenía la habilidad y la inteligencia necesarias para cazar, escarbar y robar comida, para conseguir lo necesario para sobrevivir. Su comportamiento es la norma habitual para especies omnívoras tan modernas como el oso o el ser humano. Hay quien cree que el instinto depredador del entelodonte todavía sigue vivo. Yo me crié en una granja y todos los días me decían lo mismo. Si te caes en la pocilga, te comerán. Pero la herencia que ha dejado el entelodonte no es lo que fascina a los expertos. La ciencia aún sigue intentando desvelar sus misterios. Nada semejante ha vuelto a poblar la Tierra. Lo único que sabemos es que esta criatura tan extraña, esta bestia dentada con un apetito voraz, dominó en un mundo brutal y peligroso durante millones de años. Hasta aquí nuestro pequeño homenaje al entelodonte, quizás el más misterioso e inusual de todos los depredadores.